parábola del buen samaritano. Lucas capítulo 10. Verso 25 al 37. Vamos a orar antes al Señor, rogando su dirección. Amado Dios, Padre Santo, no son mis palabras, Dios mío, las que van a ser expuestas en esta tarde, Señor. Es tu santa y preciosa palabra. Es tu poderosa, Señor, palabra, aquella que tiene poder para transformar nuestras vidas. Yo ruego, Señor, ruego en el nombre de Cristo que tú no mires mi pecado, Señor, que si hay alguna falencia en mí, que esa no sea notoria el día de hoy, Señor, y que tu palabra hable, Señor, que tu Espíritu Santo la aplique en nuestra vida, Señor, y pueda ser de bendición, Padre, para mis hermanos. Queremos que esta palabra pueda, Señor, edificarnos, pueda transformarnos, pueda enseñarnos, Dios mío, muchas cosas, muchas implicancias que hay en ella, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, a amar a nuestro prójimo. Amarte a ti primeramente por sobre todas las cosas. Y amar al prójimo, Señor. Padre, tú eres un Dios que, dice tu palabra, no hace acepción de personas. Pero muchas veces nosotros sí la hacemos. Padre, ayúdanos a amar indiscriminadamente. Amar como tú amas, Señor. Pon ese amor en nuestro corazón, en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a ser siervos fieles, que estén dispuestos, Señor, a mirar a los demás como superiores a nosotros mismos. A ver a los demás, a ver la aflicción, a ver el dolor de otros y sufrir con ellos. Y hacer algo, Señor, en pos del sufrimiento. Gracias, Padre, por tu amor. Y gracias por Cristo, que nos rescató cuando nosotros estábamos en pobreza espiritual. Gracias por ese hermoso sacrificio y la salvación que tú nos has dado. Señor, te alabamos en esta hora. Te ruego tu bendición en Cristo. Amén. Lucas capítulo 10, versículo 25 en adelante. Hermanos, esta es una de las parábolas que ha trascendido en la historia. Esta parábola ha trascendido en la historia, la del buen samaritano. ¿Quién no usa la frase, por ejemplo, el buen samaritano, para hablar de personas, ¿cierto? O referirse a personas que hacen bien a otros, ¿no? Este es un buen samaritano, ¿cierto? Se usa aún en el mundo, ¿cierto? De manera secular, se usa la palabra el buen samaritano para referirse a buenas personas, a personas que hacen bien por otros. Dice la palabra del Señor: he aquí un intérprete de la ley. Es importante entender este contexto para poder sacar el propósito de la enseñanza de Jesús en esta parábola. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle. Nótese, ¿para qué lo dijo? Para probarle. Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Un intérprete de la ley, nótese, un hombre estudioso, dice, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, Jesús, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido. Respuesta de Jesús, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, y ahí comienza la parábola, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Asimismo, no, ese es el mismo versículo. Versículo 33, pero un samaritano, pasa un sacerdote, pasa un levita y luego un samaritano. Pero un samaritano, verso 33, que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, ¿qué dice la Escritura?
fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón, no a una mesa, sino el mesón, en el mismo significado que habla de Jesús, cuando no había lugar para él en el mesón. Una hostal en aquellos días, ¿cierto? Un lugar para que se quedaran los visitantes de otros lugares. Le llevó al mesón y que dice, y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero. ¿Quién era el mesonero? El encargado del mesón, ¿cierto? El encargado del hostal. Y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿A quién Jesús le hace esta pregunta? ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Aquel que le había hecho la pregunta al principio, ¿cierto? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? ¿Cierto? Versículo 37. Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Hermanos, en su contexto, entendiendo todo el contexto de esta parábola, la verdad que la parábola del buen samaritano es una parábola muy profunda. Es muy profunda. Y es una parábola, hermanos, que nos debe llevar a nosotros, o nos debe mover a nosotros a amar. Pero que es una parábola también que nos muestra el serio problema en el cual nosotros estamos si no amamos como Dios manda. Amar, hermanos míos, muchas veces nos meterá en peligro. Pero no amar nos meterá en un peligro mucho mayor. Mucho mayor. Amar, hermanos, es una de las emociones que más nos eleva. ¿Cierto? Cuando usted ama, sobre todo los que somos ya casados, cuando nos hemos enamorado, ¿cierto?, de nuestra esposa y hemos estado en ese plan de conquista, ese amor, ¿cierto?, ese sentimiento que adorna la decisión del amar, es una de las emociones que nos lleva, ¿cierto?, a estar en un lugar que nunca habíamos estado. Por eso se dice de las personas que están enamoradas, oye, este está en las nubes, ¿cierto? Entonces es una de las emociones que más nos eleva, pero que también nos puede llevar a unas profundidades muy extremas. Este texto, esta parábola, ¿cierto?, esto que estamos leyendo, nos relata de un hombre que quiso probar a Jesús. ¿Cierto? Eso es lo primero que nos dice el texto. Un hombre que quiso probar a Jesús. ¿Quién era este hombre? Un intérprete de la ley, o sea, un intérprete de las Escrituras. Un hombre que conocía la ley de Dios, ¿cierto? Un hombre que conocía los mandamientos de Dios, que dicen muchos estudiosos que estos hombres eran hombres tan conocedores de la Escritura que sabían muchas partes y muchos libros de memoria, prácticamente. ¿Pero qué quería hacer este hombre con su pregunta? Él quería, dice el texto, probar a Jesús. Probar a Jesús. ¿Qué quería probar? No lo dice la Escritura, pero probablemente lo que quería probar este hombre con su pregunta, ¿cierto?, era o quería dejar en evidencia que la moralidad de Jesús o la santidad de Jesús, ¿cierto?, era inferior a la de ellos, a la de los fariseos, a la de los intérpretes de la ley, o que ellos sí realmente conocían las Escrituras y le daban la buena interpretación, en cambio Jesús no. Recuerden que ellos eran la religión oficial de los judíos. Quizás este hombre, no sé, imagino yo, pensaba que Jesús no apreciaba la ley, que Jesús no era tan santo como decía, no era tan moral como decía, que de hecho había escogido 12 discípulos que eran hombres sin letras, que eran hombres del vulgo, y no había elegido a hombres capacitados, quizás parte de la religión, para que fueran sus discípulos. Probablemente este hombre pensaba que Jesús era ligero en su moralidad, ya que él se juntaba, ¿cierto?, con publicanos, dice la Escritura, y pecadores. Y esperaba
una respuesta acerca de la vida eterna, ¿cierto? Acerca de la pregunta que le había hecho a Jesús, que pudiera avergonzar, ¿cierto?, a Jesús públicamente. ¿Cuántas veces los fariseos no le hicieron pregunta a Jesús con el propósito de avergonzarlo y demostrar de que él no era un profeta, ¿cierto?, no era un verdadero conocedor de la ley, o lo que él decía era mentira para ellos? Pero ¿qué pasa? Él estaba haciendo una pregunta y estaba queriendo probar al Dios Todopoderoso, al Cristo, al Dios encarnado. Y Jesús conocía quién era este hombre, y Jesús conocía lo que había en el corazón del hombre. La Biblia nos relata, sobre todo en Juan, en varias ocasiones, que Jesús no tenía necesidad de que nadie le dijese lo que había en el hombre, porque Él conocía lo que había en sus corazones. Entonces, ¿qué hace Jesús? Le responde con una pregunta. ¿Y qué hace Cristo? Le menciona la ley. Verso 25, dice aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿cierto? Jesús le dice y le responde con una pregunta a este hombre, mencionándole la ley. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? O sea, eso nos dice, y lo que quiere hacer Jesús es mostrarle que Él no se regía por otra cosa, sino por la ley de Dios. Él cumplía la ley, Él valoraba la ley porque es la palabra de Dios. Y entonces le dice Jesús: ¿cómo lees? Cuando le dice cómo lees, lo que se está refiriendo es cómo interpretas, cómo se resume, cómo crees tú que se resume la ley. ¿Y qué le dice este hombre? Aquel respondiendo dijo, entendiendo la pregunta de Jesús: amarás al Señor tu Dios. Así se resume la ley, ¿cierto? Este intérprete de la ley está citando la Biblia, hermanos míos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Está citando un pasaje, no tenemos tiempo para verlo, pero uno de Deuteronomio y otro de Levítico, acerca del amor a Dios y el amor al prójimo. Sabemos que la ley de Dios, o el resumen de la ley, los mandamientos, se resumen en estos dos mandamientos, ¿cierto? Los primeros 4 que tienen que ver con Dios, lo hemos explicado antes, y los otros 6 los que tienen que ver con mi prójimo específicamente. Entonces este hombre le responde: en amar a Dios y al prójimo como a ti mismo se resume la ley. Jesús le dice: bien has respondido, ¿cierto? Eso le responde Jesús en el verso 28. Bien has respondido, haz esto y vivirás. Nótese la respuesta de Jesús: bien has respondido, haz esto y vivirás. ¿A qué se refiere Jesús con esto? Él está respondiendo la pregunta que hizo al principio: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Haz esto y vivirás. Ahora, nos preguntamos, ¿son contradictorias las palabras de Jesús con el Evangelio de la gracia? En el sentido que Jesús está diciendo, o está dando a entender, que este hombre iba a ser salvo por obras, como hacer algo para ser realmente salvo. No, obviamente no, porque eso no es el Evangelio. El Evangelio o la salvación no es por obras. Entonces debemos interpretar esto como una santa, si podemos llamarla así, ironía de Jesús, para atrapar o para mostrar la pecaminosidad en este hombre intérprete de la ley. O sea, lo que quiere decir Jesús prácticamente en este texto, ya que este hombre quería hacer algo, él, para heredar la vida eterna, Jesús le está diciendo: el que cumple toda la ley, ¿cierto?, desde su nacimiento hasta su muerte, vivirá. La pregunta es, y la pregunta que nos tenemos que hacer al decirle a Jesús: si tú amas a Dios con todo tu corazón, si tú amas a tu prójimo como a ti mismo, o sea, si tú cumples toda la ley, eso está diciendo Jesús. La pregunta que nosotros debemos hacernos es: ¿quién ha hecho esto? ¿Quién lo ha hecho? ¿Y cuál es la respuesta? Absolutamente nadie. Absolutamente nadie. ¿Quién ha amado a Dios durante toda su vida sin fallarle nunca? ¿Quién ha amado a su prójimo, ¿cierto?, sin cometer nada malo en contra de alguien? Ninguno de nosotros. Verso 29. Pero él, entendiendo lo que Jesús estaba diciéndole, note, estaba en una conversación donde dos personas están hablando, ¿cierto?, y saben de qué tema están hablando. No es que este intérprete no entendía lo que Jesús le estaba diciendo, él lo entendía perfectamente. Estaban hablando de la ley, versículo 29. Pero él, ¿quién? El intérprete de la ley, queriendo justificarse a sí mismo,
dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? En la primera pregunta, este hombre quería acusar a Jesús, ¿cierto? Quería acusar a Jesús, pero en la segunda, él quería aprobarse a sí mismo, quería justificarse a sí mismo. Este hombre creía amar a Dios, él decía amar a Dios, pero al prójimo, depende, ¿quién es mi prójimo? Depende de quién sea mi prójimo. ¿Se da cuenta de la pregunta capciosa que él está haciendo a Jesús, queriendo justificarse? O sea, él ya creía amar a Dios, aceptaba eso. No actuamos así nosotros a veces, pero depende, ¿quién es mi prójimo? Depende a quién yo voy a amar, ¿cierto? Depende de quién sea. O sea, él lo que quiere preguntar con esto es: ¿a quién puedo ignorar? ¿A quién puedo odiar, ¿cierto? Y no perder la salvación. ¿A quién ayudo y a quién no ayudo y sigo siendo hijo de Dios? Si la ley dice que debo amar a mi prójimo, entonces ¿quién es mi prójimo? Porque se incluye, lo que está pensando, imagino yo a este hombre, que se incluye a cada una de las personas. Cuando Jesús dice mi prójimo, la Escritura dice mi prójimo, entonces todos estamos condenados. Nadie va a poder vivir, según lo que dice Jesús: haz esto y vivirás. Si todos son mi prójimo, entonces nadie va a poder vivir. Nadie va a poder hallar la vida eterna. Y ellos creían, ¿cierto?, que tenían la verdad y la vida eterna. Los fariseos. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros hemos amado al prójimo como Dios manda. Ninguno de nosotros. ¿Sabe qué, hermanos míos? Por eso los fariseos enseñaban esto e interpretaban la ley de esta forma: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Decía la interpretación de la ley, cuando Jesús dice ¿oíste qué fue dicho? No estaba citando la Escritura, hermanos míos, estaba citando la interpretación de la ley de los judíos. Ellos decían: amarás a tu prójimo, pero aborrecerás a tu enemigo. Ellos hacían una diferencia, ¿cierto?, entre los prójimos, entre los que son el prójimo y entre los que son sus enemigos. Ellos se daban el derecho de aborrecer a sus enemigos. Era una interpretación de la religión, pero no lo decía la ley. Entonces, ¿qué Jesús enseña en esta parábola, hermanos? Enseña a quién es el prójimo y a quién nosotros debemos amar según el mandamiento de Dios. Y le da una enseñanza a este hombre. ¿De quién es su prójimo? ¿De quién es su prójimo? Entonces, lo primero que vamos a ver en esta parábola y vamos a aprender nosotros es a quién debemos amar. ¿A quién debemos amar? Y hoy día nos vamos a centrar, ¿cierto?, en la relación con el prójimo. Y según esta parábola, ¿a quién debemos amar? A cualquiera. A cualquiera, a todos. Sin excepción. Pero ¿por qué, hermanos, a veces nosotros nos comportamos como estos intérpretes de la ley, como estos fariseos? Yo amo, sí, no dudo de mi amor a Dios. Ellos no dudaban. Pero mi prójimo depende de quién sea. Depende si me cae bien, ¿cierto? Si me gusta como es. ¿Somos así o no? ¿Somos así? Entonces Jesús usa la imagen de un hombre ensangrentado, con poco aliento. Dice el verso 30, respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. O sea, usa la imagen de este hombre ensangrentado que le habían quitado absolutamente todo. Dice, le despojaron, y ese hombre representaba a cualquier persona. A cualquier persona. ¿Cierto? Todos los oyentes, o ahí en este caso, este intérprete de la ley específicamente, asumía que el herido era un judío. ¿Cierto? Asumía que el herido era un judío, descendía, dice, de Jerusalén, ¿cierto?, de su tierra, a Jericó. Ahora, para los judíos era un escándalo, ¿cierto?, que Jesús haya metido en la historia a un samaritano. A un samaritano, imagínense, este judío va descendiendo, y Jesús, a pesar de que habla de un sacerdote, de un levita, de los hombres que se esperaba buenas obras, ¿cierto?, Jesús mete en la historia a un samaritano. ¿Por qué? Porque los judíos, hermanos míos, odiaban a los samaritanos, y los samaritanos odiaban a los judíos. Aborrecían sus maneras de culto, ¿cierto? Aborrecían sus maneras de adorar, sus tradiciones, etc.
¿Recuerdan a Jesús y la mujer samaritana cuando Él se encuentra con ella en Juan capítulo 4? Y la samaritana le dice a Jesús, pero tú me pides un vaso de agua. Así, entre judíos y samaritanos no se tratan entre sí. No se tratan. No había relación, no se saludaban. Hermanos, a Jesús cuando en un momento querían insultarlo, ¿sabe cómo le dijeron los fariseos? Samaritano. O sea, era el peor insulto para ellos. Porque odiaban a los samaritanos por no ser, ¿cierto?, de la raza pura judía, ya que ellos eran mestizos. Entonces la parábola, hermanos, enseña no solo un acto de amor por un desconocido, sino un acto de amor a un enemigo. ¿Se da cuenta de la profundidad de la enseñanza de esta parábola? No está hablando de un acto de amor, no solo a cualquier persona, no solo a los que me aman, no solo a los míos, sino a un enemigo, como un samaritano a un judío. Antes, no pierda el texto, volveremos inmediatamente, pero Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, verso 43. Al verso 48. Mateo 5, 43 al 48 dice: oísteis que fue dicho. ¿Qué Jesús está diciendo? ¿La ley de Dios? No, la interpretación oral de los judíos. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Así ellos interpretaban la ley. Amar al prójimo, pero tenían el derecho y la libertad de aborrecer al enemigo. Pero yo os digo, dice el Señor. ¿Qué está diciendo? ¿Está dando una nueva ley? No, lo que Jesús está dando es la verdadera interpretación de la ley de Dios. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis, mira hermanos lo que dice el texto, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿Es eso el evangelio, hermano mío? ¿No hacen también así los gentiles? Las personas también saludan a los que se aman, a los que aman. Las personas sin Cristo. Pero ¿cuál es la diferencia que usted marca? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Cuando nosotros vemos a alguien en miseria, muchas veces decimos, hermanos, cuando conocemos la situación de la persona, se lo merece. ¿Ha tenido usted esa actitud? No, se lo merece. Ha sido retribuido por lo que ha hecho, por sus errores. Normalmente así condenamos a las personas. Pero hermanos míos, déjeme decirle que no hay sentimiento más lejano del corazón de Dios que ese. Porque Dios no piensa así como nosotros. Dios no piensa así como nosotros pensamos. Es verdad, en muchos casos, es una verdad bíblica, la gente va a cosechar lo que sembró. Pero no por eso nosotros nos vamos a alegrar, ¿cierto? No por eso nosotros vamos a reprochar cosas ante la desgracia ajena. Eso sería aberrante para el Evangelio. Aberrante para el Evangelio. Hermanos, Dios nos dio de su gracia a nosotros cuando usted era el peor y más terrible de los pecadores. Cuando yo era el más terrible de los pecadores, Él me dio de su gracia. Y cuando yo miro el Evangelio, ¿cierto?, yo veo mi incapacidad, yo veo mi indignidad. Entonces, yo no comienzo a criticar a otros, sino yo comienzo a compadecerme de las situaciones de otros. Entonces Él entregó amor, ¿cierto? El Señor entregó amor incondicional a pesar de nuestra condición, a pesar de que éramos pecadores, dice la Escritura, Cristo murió por nosotros. Entonces Él nos enseña a través de esta parábola a amar a todos, que debemos amar aún a nuestros enemigos. Aún a nuestros enemigos. Entonces, ¿a quién debemos amar? A cualquiera, a todos. Otra pregunta que vamos a ir respondiendo, voy a responder 4 preguntas. ¿Cuándo debemos amar?
¿Cuándo debemos amar? Y la respuesta es en todo momento. En todo momento. Miren lo que dice el texto. Un hombre cayó, nuevamente verso 30. Un hombre descendió de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron. Este camino de Jerusalén a Jericó era muy conocido por los peligros que había en este camino. Era, de hecho era llamado el camino de sangre, así le mencionaban, el camino de sangre. Era un camino de bajada, por eso dice descendía de Jerusalén a Jericó. Era un camino de bajada con cuevas, con piedras enormes, por lo tanto era el lugar perfecto en aquellos tiempos de escondite para los ladrones y para los asaltantes. Era un lugar muy peligroso este camino donde se descendía de Jerusalén a Jericó. Entonces, ¿qué hace Jesús? Poner al samaritano en esta parábola en el sitio más peligroso de Jerusalén. Pone a este buen samaritano, ¿cierto?, en el sitio más peligroso de Jerusalén. ¿Qué nos está enseñando Jesús? Que debemos amar en todo momento y que debemos amar aún cuando sea peligroso amar. Este hombre decidió amar a pesar de que fue peligroso para él, ¿cierto?, y para sus propósitos, el amar a este hombre que había sido asaltado, ¿cierto?, y que estaba medio muerto, dice el texto. Muchas veces, hermanos, amar se nos va a volver peligroso. Pero nosotros amamos cuando están las cosas, ¿cierto?, de buena manera, no adversas. Pero cuando se torna adverso el clima, ¿cierto?, nosotros desistimos de entregar ese amor. Pero ¿qué hizo este hombre, hermanos? Este buen samaritano detuvo su viaje, detuvo su agenda, quizás iba a hacer cosas muy importantes, ¿cierto?, a Jericó, y a pesar del peligro, este hombre decidió amar ante las dificultades. Hermanos míos, nosotros vivimos rodeados de personas necesitadas. Mira a su alrededor, abra un poco más los ojos. Vivimos rodeados de personas dolidas, con necesidades de ser servidas, con necesidades de compañía, con necesidades de amor, aún con necesidades materiales, rodeados de ese tipo de personas. Pero la mayoría de las veces, y eso es lo que yo no entiendo, que a veces es muy contradictorio con nuestro cristianismo, nos hacemos los ciegos ante esas necesidades. Los ciegos. Nuestros quehaceres, hermanos míos, nos han vuelto ciegos. O muchas veces no queremos ver lo que está pasando alrededor y no nos sentimos responsables de ayudar a otros. Sale de tu casa un día, atento a las necesidades. Deja de pensar en tus quehaceres y sale atento a las necesidades. Y vas a ver, hermano, a quién ayudar. Vas a ver. Vas a encontrar. Vas a tener la oportunidad de ser un buen samaritano. De ser una persona que deje un poco de lado sus problemas y comience a ayudar a otros. ¿Cuándo fue la última vez, hermano, que aún en nuestra propia iglesia hemos visto la necesidad de otros? En un grupo de 50 personas. Y que muchas veces hay hermanos sufriendo. Y no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque somos ciegos. Porque simplemente nos abrimos un poquito más los ojos para ver. Eso es dejar mi egoísmo atrás. Y le digo algo, hermanos. Nosotros debemos agendar amar. Y no simplemente sentir el amor, cuando me refiero al amor, a sentir eso por mi hermano, sino hacer algo por mi hermano. A eso me estoy refiriendo. Debemos programarnos para amar. ¿Cuántos de nosotros destinamos tiempo y dinero para ayudar a otros? Entonces, ¿cuándo debemos amar? En todo tiempo. Tercera pregunta, son 4. ¿Cuánto nos debe costar amar? ¿Cuánto nos debe costar amar? La respuesta es mucho. Mucho. Ahora, en cuanto al desposeerme de cosas, el mucho mío es diferente al mucho tuyo.
¿cierto? Todos tenemos mucho diferente, de acuerdo a lo que el Señor nos ha dado para administrar. Recuerda lo que vimos la semana pasada, la parábola de los talentos, ¿cierto? El mucho mío es diferente al mucho tuyo. No podemos poner un número, pero nos debe costar mucho. Mucho en cuanto a lo que nosotros tenemos. Nuestra caridad, hermanos, debe ser a gran escala. A gran escala. Verso 34, miren. Dice, y acercándose, vendó sus heridas. ¿Qué hizo este hombre? Vendó sus heridas echándoles aceite y vino. Y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Y cuidó de él. Hermanos, este samaritano usó de aceite y vino para curar sus heridas, dice el texto. En aquellos tiempos se usaban esas cosas como analgésicos, como suavizantes de la piel, aún como antisépticos naturales, ¿cierto? Para curar heridas. El aceite y el vino, dice el texto también, que lo monta en su cabalgadura. Y él va a pie en un lugar peligroso, hermanos, donde quizás también podría haberle pasado exactamente lo mismo a este hombre. Él va a pie en ese sitio muy peligroso, paga un lugar, y no solo paga el lugar, sino que él se queda toda la noche cuidándole. Dice, y le cuidó. Imagínense a este hombre curando sus heridas, ayudando a este desconocido. Quizás estaba irreconocible en cuanto a sus heridas, ¿cierto? A las llagas. No sabía si este hombre era rico, era pobre, o era de una ciudad, o era de otra. Lo único que sabía es que estaba herido y necesitaba ayuda. Y le cuidó. Verso 35. Otro día al partir, sacó 2 denarios y le dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. O sea, el otro día, después de haber cuidado a este hombre, no sabemos cuánto tiempo de recuperación le tomó, ¿cierto?, a este hombre recuperarse, pero el samaritano era un hombre ocupado y debía continuar su camino, debía seguir, pero ¿qué hizo? No lo dejó solo, debía seguir trabajando, pero ¿qué hace? Saca de su dinero, paga, y dicen algunos, ¿cierto?, calculando lo que significaba ese dinero en esos tiempos, significaba 2 semanas de cuidado. O sea, le pagó para que este hombre estuviera 2 semanas cuidándole bien, atendiendo a este hombre. Y le dijo, y si gastas de más, no te preocupes, yo te lo pagaré cuando regrese. Yo te lo voy a pagar. Ponlo a mi cuenta. Hermanos, ¿qué ejemplo más grande de amor le pone Cristo a este hombre? Que estaba preguntando quién es mi prójimo para justificarse a sí mismo, para justificar sus obras y su corazón, ¿cierto?, indolente. Un ejemplo grande de amor. Hermanos, un enemigo para los samaritanos. Lo que estaba haciendo es cuidando y demostrando amor a un enemigo. A una persona que probablemente se hubiera encontrado en otras circunstancias, lo hubiera odiado. Lo hubiera odiado. Él decide amarlo y no odiarlo. Podría haberse burlado de él, mira, eso te pasa por burlarte de los samaritanos. No. Él decide amarlo. Le costó, por supuesto. Le costó mucho. ¿Cuánto te costará a ti amar? ¿Cuánto te cuesta amar? No me es fácil porque amo a los que me aman. Así es fácil. Así todos lo hacen, aún los gentiles. Aún los que no tienen a Cristo. Pero es difícil amar a las personas que nos cuesta amar. Y entregar amor a nuestros enemigos, quizás. Muchas veces el amar te pondrá en riesgo. Y ese es el estándar que pone Jesús. Ese es el estándar de amor. Y a eso se estaba refiriendo Jesús cuando Él dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es fácil, hermano, amar a los que nos aman, a nuestros cercanos. Pero dice la Escritura, en el pasaje que leímos, ¿qué recompensa tendréis? A eso lo hacen también los gentiles. Lucas capítulo 6, vuelva un poquito más atrás, capítulo 6, verso 34. Versículo 35, versículo 34 y 35 de Lucas capítulo 6. Y si prestáis, dice, a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis?
Si usted presta algo a aquel que le va a devolver lo que usted sabe que le prestó. Aunque debería ser así, ¿cierto? En la mayoría de los casos. Pero ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Pero ¿qué dice el verso 35? Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada. No esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. ¿Se da cuenta, hermanos? Que toda otra actitud que muchas veces nosotros tenemos, que yo tengo, es contraria al Evangelio. Es contraria al Evangelio. O sea, lo que el Señor está diciendo, no te limites en dar, incluyendo a tus enemigos, aunque eso no tenga retorno. Aunque eso no tenga reciprocidad. Porque muchas veces lo que nos importa es eso. Entonces no estamos amando. No estamos amando. Si esa es nuestra actitud, no estamos amando. Capítulo 14 de Lucas. No pierda el 10, volveremos a la parábola. Lucas 14, verso 12. Lucas 14, verso 12. Dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Eso es amor. Eso es amor. Amor a los amigos, sí, está bien, hermano. Tienen que amar a sus amigos, valorar a sus amigos, valorar a sus cercanos. Pero hasta los peores hacen eso. No se conforme con eso. Debemos amar aún a nuestros enemigos. Eso nos dice la Escritura. Eso nos enseña la Escritura. ¿Por qué debemos amar? ¿Por qué debemos amar? La última pregunta. Hermanos, debemos amar por compasión. Por compasión. Lo que movió a este samaritano a amar fue la compasión. Verso 33. Verso 33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Fue movido. Él no sintió odio, quizás por la discriminación que hacían los judíos con los samaritanos. No, él fue movido a misericordia. Es la misma palabra que ocupa, hermanos, aquí Lucas para describir a la compasión cuando vimos la parábola del hijo pródigo que sintió el padre por su hijo. ¿Recuerda? Cuando vio, a él se le revolvieron las entrañas. Eso es lo que está diciendo este texto. Se le revolvieron las entrañas. Imagínense, vio a un hombre en peligro, vio a un hombre en esa situación y, hermano, se le revolvieron las entrañas a este hombre y de deseos de ayudar a esta persona. Ese es el sentir que tenía este hombre. El mismo sentir es descrito también en Mateo cuando Jesús sentía compasión por las personas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Hermanos, ese es el sentir que tiene nuestro Salvador por las multitudes. Y ese es el sentir que nosotros debemos tener por nuestro prójimo. Pero no seamos como este intérprete de la ley que nosotros definimos quién es nuestro prójimo y quién no lo es. La compasión, hermanos, es el motor del amor al prójimo. Jesús pone a un sacerdote
y a un levita. Ellos eran los encargados de lo religioso. Ellos eran los encargados de las ofrendas, de manejar las ofrendas en el templo, en el servicio. Hombres conocedores de la ley, los símbolos de la ley judía. Pero hermano, el ir a una iglesia y conocer los mandamientos no es suficiente. La palabra de Dios y la Escritura debe impactarnos de tal forma que nos lleve a amar como Cristo ama. Ese es el verdadero evangelio, ese es el verdadero cristianismo. El que nos lleva a sentir compasión por la multitud porque están sin Jesús. El que nos lleva a sentir compasión por los necesitados porque están sufriendo. A lo más la religión te puede decir, yo soy cristiano, tengo que dar, ¿no? ¿Cierto? Y dar por reglas, dar porque tengo que dar. Muchas veces hasta eso se convierte en un rito y no en un acto de adoración, no en un acto de amor. Por eso la Escritura dice que Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Hermano, que nuestro corazón sea motivado por compasión, no por reglas, no porque me dicen tengo que dar, sino por la compasión, porque el Evangelio te ha impactado tanto, ¿cierto? Por lo que Cristo ha hecho por ti te ha impactado tanto, que eso te lleva también a tener compasión por los que están sufriendo. Que eso te lleva a sentir dolor por otros. Oh, hermanos, se me vienen tantos deseos de llorar porque recuerdo en estos momentos tanta gente que ha tenido compasión muchas veces por mi propia vida. Si yo les contara cuántas cosas el Señor ha hecho a través de personas, a través de hermanos de esta misma iglesia. Pero yo siempre recuerdo, cuando he recibido, hermanos, en momentos de necesidad de ofrenda, de repente llega una ofrenda yo sin saber quién es. Pero hermano, cubre necesidades. Pero yo siempre digo, yo también tengo que bendecir a otros. Este hermano quizás está dando de lo que no tiene, o está esforzándose por darme una ofrenda a mí, que quizás no soy una persona necesitada. Pero yo también tengo que bendecir a otros. Y no sé quiénes son esos hermanos, pero quiero decirle que yo también bendigo a otros con lo que tú das. Versos 36 y 37. ¿Quién pues? Jesús le dice a este hombre, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Tú estás preguntando quién es el prójimo. Pasó un levita, pasó un sacerdote, pasó el samaritano. Pero yo te pregunto a ti, dice Jesús, ¿quién fue el prójimo? ¿Y qué dice este hombre? Que quería justificarse a sí mismo. El que usó, mire lo que usa, el que usó de misericordia con él. Ni siquiera pudo responder el samaritano. No pudo responder él el samaritano, sino simplemente el que tuvo misericordia, el que tuvo compasión, de manera despectiva. Pero Jesús le dice, ve y tú haz lo mismo, al igual que ese samaritano que tú odias. Haz lo mismo. Muchas veces, hermanos míos, solo queremos recibir ayuda, ¿cierto? Que nos ayuden. Pero cuando nosotros somos los que ayudamos, cuando nosotros somos los que nos acercamos a otros que están pasando necesidad y brindamos una mano de lo que Dios nos ha dado a nosotros. Hermano, el estándar del cristianismo no es yo no le hago daño a nadie, estoy bien. No doy mal testimonio, así que soy un buen cristiano. A veces pensamos que eso es el cristiano. Doy buen testimonio y listo. No, sino en cuánto amas tú a otros, en cuánto te entregas por otros, a cuánta gente estás aliviando, hermano mío. Hermano, ser indiferente al prójimo nos mete en la misma categoría de los que golpearon a este prójimo, de los que golpearon a este hombre. Normalmente somos egoístas. Y como vimos la semana pasada, ¿cierto? En la parábola de los talentos decimos, este es mi dinero, estas son mis cosas, este es mi tiempo. Pero el Señor nos dice, hermanos, eso no es amar. Eso no es amar. Lo más trascendente de esta parábola, y aquí quiero dar una aplicación final y tan maravillosa de esta parábola, lo más trascendente es la pregunta que hace este hombre. ¿Qué debemos o qué debo hacer para tener vida eterna? ¿Cierto? O haciendo qué cosa, dice este hombre, heredaré la vida eterna. ¿Cuál es la respuesta? Ser justos.
ser justos, cumplir los 2 mandamientos que resumen todos los otros mandamientos, ser perfectos. Eso es lo que pide Dios. O sea, lo que Jesús le está diciendo y le está tratando de hacer ver a este hombre: tú estás muerto, porque si haces esto y vivirás, pero no puedes hacer eso, por lo tanto tú estás muerto, te es imposible hacerlo. No soy capaz de ser tan justo para poder alcanzar por mis propios méritos la vida eterna. Hermanos, a los ojos de Dios estamos peor que ese hombre moribundo, muertos espiritualmente, camino a la condenación. Pero Cristo es el gran y buen samaritano que nosotros necesitamos, el único que puede rescatarnos, el único que puede sacarnos de esa condición, el único que puede tomarnos y cuidarnos y salvarnos y limpiarnos las heridas, ¿cierto? Y dejarnos en cuidado hasta que Él un día regrese por nosotros. Jesús es nuestro verdadero y buen samaritano. Él nos vio tirados, hermanos, en el camino de la condenación, cuando no había esperanza para nosotros. Él se acercó, nos curó las heridas, rompió las barreras que nosotros teníamos con Dios y nos salvó. Y nos amó incondicionalmente. Cuando nosotros éramos como ese judío que odiaba a los samaritanos, nosotros odiábamos a Dios. Le dábamos la espalda a Dios. Pero Él nos salvó. Él llevó nuestros pecados, llevó nuestras enfermedades. Él pagó el precio por nosotros para no ser más esclavos del pecado. Él hizo algo mayor que el buen samaritano, porque nos hizo parte de su familia. Nos hizo sus hijos. Cristo es nuestro verdadero y buen samaritano. Hermanos, si en la Biblia se nos estimula a amar, es porque hemos sido amados primero por el Señor. Si Él nos manda a amar es porque nosotros hemos sido amados, hemos sido consolados. Se nos manda a perdonar, ¿sabe por qué? Porque nosotros hemos sido perdonados. Se nos manda a dar, ¿sabe por qué? Porque Él lo entregó todo por nosotros. Él lo entregó todo. Y nos manda también a tomar su cruz, porque Él llevó la cruz por ti y por mí. Él fue crucificado por ti y por mí. Hermanos, si no amamos a nuestro prójimo, no estamos cumpliendo la ley de Dios. Si no amamos a nuestros hermanos, a quien hemos visto, dice la Escritura, ¿cómo podemos decir amar a Dios a quien no hemos visto? Por eso yo no puedo entender que muchos cristianos dicen: no, yo amo la iglesia, me encanta congregarme, pero después está en riña con su hermano en Cristo. ¿Cómo es eso? Una contradicción al Evangelio. Siente algo en contra de su hermano. Qué triste es eso. Y hermanos, no es que a veces no nos pase, pasa. Pero tenemos que luchar en contra de eso. ¿Cómo? El Evangelio de Jesucristo. Recordar quiénes somos, de dónde Dios nos sacó, qué hizo por nosotros. Y vamos a entender que no merecíamos nada y que debemos mirar a nuestros hermanos como superiores a nosotros mismos. Siempre decimos, y está bien, decimos: no amamos a Dios como se merece, me gustaría amar a Dios como... Y está bien, debemos amar a Dios de mejor manera como Él se merece. Pero ¿cuándo se preguntó usted o ha dicho: no he amado a mi prójimo como se merece, no he amado a mi hermano como se merece? Voy a hacerlo, voy a trabajar en ello, porque también es un mandamiento del Señor. No nos quedemos en lamentos, hermano, y comencemos a actuar. Jesús nos rescató. Él nos libró de la condenación, nos rescató, y nosotros debemos rescatar a otros. Nuestro deber es predicar el Evangelio. Eso es un acto de amor, de compasión, hermanos míos. Y cuando podemos también desprendernos, o a veces aún más de lo que tenemos, ¿cierto?, desprendernos para ayudar a otros. Nosotros fuimos rescatados al acudir a Jesucristo, ¿cierto?, en arrepentimiento y fe, reconociendo nuestra condición, viniendo a Él con un corazón humillado. Reconocimos que solo Él podía salvarnos, que solo Él podía ser nuestro buen samaritano, que el levita, el sacerdote pasaron por el lado sin importarle, sin mirar. Pero Él se detuvo
nos tomó y curó nuestras heridas. Es por eso que actuamos en amor, no porque la iglesia nos impone, no porque la iglesia nos dice que debemos, hermano, por un acto de compasión. Porque tú eres cristiano y el evangelio debe haberte impactado de tal forma que tú quieras ser compasivo, amar a otros como Cristo te amó a ti. Y eso es lo que enseña esta parábola. Esa es la enseñanza que Jesús quiere darle a este hombre. Pero nos lleva también esta parábola a poder recordar el evangelio, a poder recordar a nuestro buen samaritano, aquel que dio su vida por nosotros, aquel que lo dio todo por amor a ti y a mí. Vamos a orar.